a comenzar clases contigo, compañeros. Pues así están, así no, pues simplemente continúe con las grabaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estás ahí, Pablo? ¿O estás simplemente aprendiste el micrófono y te fuiste? ¿Aló? ¿Estás ahí? Buen día. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Aló, aló? Bueno, hasta que continúes ahí, pues vamos a avanzar el tema. Entonces vamos a continuar con esta grabación, pues esperemos que puedan estudiar, ¿no? Estábamos viendo lo que es, en este caso, lo que es la socavación, ¿no? El último capítulo, que es de lo que es hidráulica de sedimentos. Aquí he puesto algunas fotografías específicamente de lo que es el comportamiento geomorfológico del río y lo que se refiere a lo que es a los eventos, especialmente de máximas crecidas. Ustedes pueden observar, bueno, aquí estamos un río tipo con meandros, ¿sí? O meandros. Y pues de pronto nosotros necesitamos aquí construir algún tipo de obras, de pronto, ¿no es cierto? Si es que tienes propiedades por acá, de pronto hay población por acá, ¿sí? O a su vez, pues, hacer algún tipo de vía, algún tipo de alguna cosa que tenemos que hacer. Entonces, miren ustedes, la primera parte que debemos observar como ingenieros del agua, ¿qué es? Es la morfología en este caso, o la geomorfología de los cauces, ¿sí? Para poder nosotros ubicar la obra, ubicar la carretera por donde va a avanzar y así sucesivamente, ¿sí? Entonces debemos conocer específicamente esto, ¿no? Ya. Luego acá podemos ver, acá por ejemplo, podemos ver acá un río que se encuentra crecido y aquí había pues alguna estructura, ¿no es cierto? Aquí estamos un muro de gaviones, todo lo demás. Aquí hay una estructura que se llevó el río, ¿no? Y aquí estamos hablando con una socavación, en este caso de lo que son la estructura de la estructura hidráulica, ¿no es cierto? Está socavado prácticamente. Y eso implica de que el río crece, pues crece y una crecida máxima produce una socavación y prácticamente puede ser que se lleve prácticamente la estructura, ¿no? Aquí vemos en esta otra foto, pues de igual manera, aquí ha habido una especie de puente, ¿no es cierto? Y en una crecida, miren lo que ha pasado. Se ha ido llevando totalmente el río, la estructura, ¿sí? La estructura. Aquí tenemos un muro de gaviones, totalmente, aquí está la socavación. Aquí está la socavación, en este caso, de las orillas, ¿no? Las orillas o los estribos, en este caso, acá hablamos. Entonces, estos fenómenos que se da específicamente por la acción de las aguas, en este caso, sí, por la acción de las aguas, es lo que nosotros debemos determinar. ¿Para qué? Para que cuando haya estos eventos extraordinarios de los ríos, pues las obras no fallen, ¿no? No fallen y continúen protegiendo, en este caso, a los estribos del puente, o continúen dando nuestro servicio para lo cual nosotros debemos construir estas obras, en los ríos, ¿cierto? Entonces, es lo que estamos nosotros en este momento, pues, viendo. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí tenemos otras fotografías que podemos ir viendo, en este caso, lo que es la gradación del cauce, lo que es la sedimentación, materiales rodados del cauce de la cuenca, y lo que es también en este caso las crecidas que se dan en las cuencas y consecuentemente la afectación que produce en las obras hidráulicas. Aquí pues, está, si bien es cierto, aquí está el puente, este es el galgo del puente, ¿no es cierto? Las pilas del puente prácticamente está acá y la otra pila está en el otro lado, la orilla, y aquí estamos en aguas bajas. Entonces, en aguas bajas, ¿qué pasa? El río comienza a dejar sedimentos. Si más o menos miren lo que hicimos el gráfico anterior, está prácticamente es los montículos de tierra y la socavación prácticamente sería la parte más central. Entonces va dejando sedimentos, va alejándose el río de las orillas y bajan sedimentos y consecuentemente esto a largo plazo hace creer que si es que el río estamos hablando en este momento hace creer que hasta la pila podríamos poner en este punto de acá, pero sin saber que cuando crece de pronto el río avanza hasta mucho más alejado de este punto de acá, ¿sí? Acá vemos específicamente, mire, la ubicación del puente, ¿sí ven? Tratamos aquí una curva, ¿sí? Y luego estamos supuestamente en un tramo un poco recto donde se ha ubicado un puente, pero este puente está prácticamente por irse. Aquí estamos viendo, aquí están las dos pilas del puente. Está un río crecido
Y estamos viendo que si el río está crecido, prácticamente el río incluso está yéndose por acá, una parte del agua, ¿sí? Entonces, toda esta área es un área de divagación del cauce del río, toda esta área está. Pero sin embargo, nosotros hemos colocado el puente acá. Miren el agua cómo está, todo esto es el agua, ¿no? El río. Entonces, tarde o temprano, el río va a continuar por acá, ¿sí? Y esto incluso el puente puede quedarse y botado, ¿no? O socavar también de manera que ustedes pueden ver acá, ¿sí? La curvatura y consecuentemente el río pega, el agua pega para acá, ¿sí? Pega para acá y luego socava y también continúa hacia acá, hacia la orilla izquierda. Entonces, esto también nosotros, en este caso que dije yo, dijimos de que primeramente hay que observar lo que es la geomorfología del cauce para nosotros ubicar cualquier tipo de obra, uno. Y la otra también hay que verificar los caudales máximos de crecida para nosotros poder hacer los estudios y determinar lo que es la socavación. Esta foto, bueno, estaba anteriormente puesta, pero aquí estamos observando justamente un evento de crecida del río, cómo va, en este caso, afectando a tanto los estribos del puente como en este caso a lo que es la pila central del puente, que estamos acá, ¿sí? Entonces, estas crecidas pueden desestabilizar los puentes, consecuentemente incluso a echar a perder la estructura hidráulica, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, aquí hablamos un poco de la socavación por migración lateral de la corriente. Aquí estaríamos un poco hablando de la migración lateral, casi aquí, en esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque está, en este caso, la corriente está de esta manera y pues está migrando la corriente por acá, sí, está migrando, pero se llama lateralmente. Es decir, en este caso, lo que estamos viendo es que el río está recuperando su área por donde transita él, ¿no es cierto? Pronto ahora está por aquí, de pronto, algún rato comenzará a transitar por acá y unirse con estas partes, estos meandros que estamos acá abajo. Es lo que estamos haciendo. Entonces, esto se llama en este caso cavación por migración lateral de la corriente. ¿Sí? Entonces dice, la migración lateral del cauce principal de la corriente ocurre dentro de las zonas bajas inundables. Exactamente. Bajas inundables que pueden afectar la estabilidad de las pilas, estribos, ya sabemos que es pila y sabemos que es un estribo, en las zonas de aproximación. ¿Sí? O alterar la socavación total cambiando el ángulo de ataque del flujo. ¿Sí? Cambiar el ángulo implica de que la corriente está yéndose por aquí y de pronto pues va por acá y cambia el ángulo. ¿Sí? En este caso estamos cambiando la dirección, en este caso de la corriente. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Aquí hablamos de los ríos meándricos. Muchas veces hemos visto pues exactamente cómo se colocan las estructuras en lo que es específicamente eh, la morfología del cauce, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, pues, bueno, aquí está esta forma del río, tenemos que, a veces los ingenieros tenemos que dar soluciones, ¿no? Soluciones, las soluciones pueden ser soluciones, digamos, en costos bajos, en costos muy altos, pero hay que dar soluciones al final. Para eso hablamos de lo que se llama, en la ingeniería llaman lo que son las alternativas, ¿no? Sí, cuando nosotros presentamos diseños de cualquier cosa, pues presentamos alternativas de diseño. Entonces, una o dos alternativas y en función de eso tomamos las decisiones o toma la decisión el que necesita la obra. Entonces, aquí dicen ríos meándricos del cauce se mueve tanto lateral como longitudinalmente. Claro, o sea, lateral, longitudinalmente, ¿no? En este caso, ¿no? Hacia aguas abajo debe ser tenido en cuenta en la construcción de puentes. Exactamente, si puente va aquí, puente va acá, lo que quieras, ¿sí? Entonces, tengo que ver esta área que, por dónde va el río, ¿no es cierto? ¿Sí? En curvas de ríos y en el diseño de sistemas de protección. O sea, no solamente hablamos en este caso, si es que yo tengo el cauce de esta manera acá y que me coloco la puente aquí, sino también tengo que proteger esto a través de qué? De estructuras como vimos acá, por ejemplo, aquí habíamos visto, aquí estos gaviones. Entonces, gaviones no son pues simplemente cosas que quiero que estén en el río, sino estos gaviones, por lo general, utilizo gaviones y de pronto los gaviones no son tan aconsejables, ¿no? Porque ustedes pueden ver los gaviones prácticamente, miren cómo se socava el cauce. Se socava, digamos, el gavión y esto lo que hace es el efecto del volcamiento, efecto del volcamiento de un gavión, ¿no? Sí, aquí estamos observando, vean cómo está. Entonces, estas obras que están colocadas aquí,
son aquellas obras que sirven para proteger, en este caso, este puente o esta obra hidráulica que se construye acá. Sí, es lo que está sirviendo, para proteger. A veces también aquí, esto parece es una tubería, ¿no es cierto? Parece que es una tubería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También, por ejemplo, a veces las tuberías pasan por los ríos y sucede que cuando viene una creciente esto se va llevando a la tubería y quedamos sin servicio de un agua potable. Pues, por ejemplo, ¿qué pasó en Petroecuador? Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un estudio para Petroecuador en Shangri-La. No sé si conozcan Shangri-La. Shangri-La es más abajo del Coca. Entonces le hice los estudios de socavación del cauce, en este caso del río Napo, en Shangri-La, por donde la tubería querían pasar. Subfluvial, se llama la tubería subfluvial, de un punto hasta un punto acá. Entonces querían saber cuál sería la altura de socavación con una creciente máxima de 100 años para ver, para ellos colocar la tubería, pasar subterráneamente la tubería. Y ya, por supuesto, internamente, es la protección de esa cosa. Entonces se les calculó esta HS. Yo hice la parte hidráulica, hidrológica y también se hizo procesión geofísica para tener exactamente lo que son los tipos de estratos que están en la base del cauce del río, ¿sí? Para lo que es la excavación, se casi pasar. Y efectivamente, la tubería de petróleo pasa, en Shangri-La pasa en el subfluvial, pasa por el Napo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas también se hacen y nos van a ocupar cuando nosotros estemos ya trabajando, pues, en lo que es eh, socavación en los cauces de los ríos, ¿sí? Entonces, esto un poco les hablo. Nosotros sí utilizamos, no es que solamente ahorita en la teoría estamos viendo para cumplir, es que supuestamente no es así. Bueno, aquí tenemos algunos gráficos, en este caso lo que son el efecto de la migración lateral de la corriente de un puente. ¿Sí? Entonces, aquí observamos, pues en este caso la corriente, ¿sí? Aquí estamos en la corriente central, aquí tenemos un puente, ¿sí? Tenemos las pilas laterales y la pila central, ¿sí? Entonces sucede que de pronto, pues, viene la corriente acá y hay una creciente, pues miren ustedes, comienzan a haber problemas en las partes laterales. Entonces, como que la corriente comienza a migrar cuando hay erosión, ¿sí? Cuando hay erosión. Y poco a poco, pues va erosionándose, como estamos aquí, ¿cierto? Y también por acá también, de igual manera. Y finalmente, pues, la situación es que puede darse, mire, estas son las tres pilas que vimos, ¿no? Una, dos, tres, una, dos y tres. Y prácticamente el cauce viene ya por acá también, viene toda esta parte y comienza a tener toda esa situación, ¿no? Y al final lo que toca es, en este caso, ¿qué toca? Conociendo la geomorfología, entonces dije, muy bien, ubico estas pilas de acá y a esta se transforma en este caso, de laterales se transforma en pilas centrales prácticamente, ¿sí ven? Y comenzamos a ubicar estas columnas o pilas, en este caso, en las partes laterales o márgenes izquierda y derecha del cauce. ¿Para qué? Para que el río tenga continuidad. Entonces, miren ustedes, inicialmente podríamos decir que el río solamente va por aquí y colocamos estas tres pilas, ¿no? Pues realmente, de acuerdo a la geomorfología, implica, aquí estamos, ¿no? Refiere la corriente, ¿cierto? Que indica que el río alguna vez estaba también por acá. Y para eso también lo hacemos por lo que es podemos decir, a través de la modelación, con crecidas máximas, y determinamos los niveles máximos hasta dónde llegó el río, y consecuentemente decimos, ya, muy bien, el río estaba por acá. Entonces, el puente va a estas tres pilas que estamos aquí, más adicionalmente estas otras pilas que sería la creciente máxima donde alcanza. Consecuentemente, tranquilamente el río cuando crezca el río, entonces simplemente va a pasar por estas partes, ¿sí? Continuar el río sin hacer problemas, en este caso, a la estructura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Los factores que afectan la migración lateral de un cauce y la estabilidad de puentes son, ¿cuál? La morfología de la corriente, estamos hablando exactamente de esto, ¿no es cierto? La localización del ponteadero, que es la localización de las pilas, de los puentes, ¿no es cierto? De caso, características del flujo, qué tipo de flujo es, flujo geométricos, que sí son flujos rápidos, ¿no? Son flujos, en este caso, flujos supercríticos, exactamente, ¿sí? Y las características del hecho, que es esta parte. ¿Para qué? Para saber cuál es la sacavación que se puede producir en estos puntos, especialmente. Los puntos más críticos serían los puntos de las pilas de fuente. Ahí son los puntos más críticos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces sería más o menos esto el efecto de la migración lateral de la corriente. Son un puente.
Bueno, está tomado de los modelos, en este caso, los modelos de los GEC, que trabajamos mucho para lo que es eh, estudios de socavación. Bueno, aquí tenemos exactamente aquí gráficos que podemos ver. Después vamos a ver la parte matemática, ¿no? Aquí estamos viendo la parte teórica, que es muy importante tener primero la parte teórica, idea, cómo se comporta el río, ¿sí? Cómo se comporta el río, ¿sí? Entonces aquí pueden observar, o sea, el río no es cualquier cosa, por supuesto, ¿no? El río no es cualquier cosa. Miren ustedes, esas fotos son tomadas, por ejemplo, este es por cerca de Pedro Carbo, entre la sierra y la costa. No tengo aquí la fotografía de exactamente donde el puente, por ejemplo, podría ser aquí, más o menos similar a eso es Pedro Carbo. También la parte es la parte alta, ¿no? Y son otras partes del Ecuador. Bueno, pero ustedes, por ejemplo, el puente de Maca, no sé si se acuerdan ustedes del puente de Macas. Bueno, ¿quién está? Solamente está Pablo, pero creo que Pablo está solo dejado encendido nomás la computadora. Bueno, pero van a escuchar seguramente, ¿no? Bueno, Macas, ¿qué pasó, Macas? Sí, el puente según yo vi la fotografía, no me he ido allá, pero sé que el puente quedó prácticamente aquí, así quedó el puente, ¿sí? Y en este caso, y el río vino por acá, prácticamente. Entonces la vía pasaba por aquí, venía así, y el río vino por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué falló aquí? No falló el diseño del puente, lo que falló es el hidrólogo, en este caso, trabajar lo que es la geomorfología, sabían que algún rato el río estaba por acá, entonces eso debía continuar hasta dónde, hasta por acá, para colocar la otra pila acá y prácticamente si venía el río por acá, tranquilamente el río continuaba por aquí, ¿sí? Entonces esa es la situación, ¿por qué? Porque no conocemos los recursos, no hacemos el estudio geomorfológico de los ríos. Nosotros vamos y hacemos el estudio aquí, decimos acá, la zona más estrecha y todo lo demás vemos y al final ahí colocamos el puente. Vean, miren acá también nos estamos observando aquí. Entonces hay que conocer las cosas como son. La parte de campo es muy importante para decidir exactamente las obras, ¿sí? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vean, hay que hacer esto. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a ver, el comportamiento de los cauces son estas, ¿no? Miren ustedes, pues depende de la morfología del cauce, depende del material, cómo está compuesto el cauce, ¿sí? El mismo coca es material totalmente desdrenable, ¿no? Para poder ubicar una obra. Miren como muchos puentes, prácticamente los ríos malos, ríos, no el malo, sino más abajo me parece, no me acuerdo los ríos, fueron los puentes, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estaba ubicado sobre materiales desdrenables o no cohesivos. Y la característica morfológica del cauce es que el río, pues, en un momento, pues, va a irse por esos lugares que son materiales muy desdrenables, ¿no es cierto? Entonces, esta morfología, vemos acá también, miren acá, está ubicado un puente y está por irse este puente. Está prácticamente por irse. Una crecida que venga acá, se va a hacer toda esta parte de acá y vamos a hacer esto, ¿sí? Se va a ir el puente. Acá prácticamente ya, si el río viene por acá, igual va a tener problemas de esto, ¿sí? Entonces, miren la ubicación de los puentes que nosotros podemos ver cuántos puentes ha fallado, ¿no? Bueno, aquí está el río normalmente, la llanura de inundación que estamos viendo acá, y aquí pues prácticamente se fue el puente, ¿está? ¿Sí? Exactamente. Entonces, la parte fundamental, yo diría el pedido uno sería de que siempre nosotros tengamos una inspección en sitio y luego, pues, en ese punto, con coordenadas, ver lo que hicieron ustedes en el app. ¿Qué hicieron en el app? Bueno, claro, de pronto solo terminaron a través del Google Earth, terminaron en ese momento como es el río. Pero si nosotros podemos tener fotografías de tiempos del más antiguo hasta el actual, veríamos exactamente cómo el río estaba alguna vez. Estaba por acá, de pronto por aquí, de pronto por acá. Ve, ahora el río está ya tratando de irse por acá. Entonces, la ubicación está mal ubicado el puente. En este caso, vean, mire, se fue el puente. Hubo recursos, le acabó todo. Y la economía también de estos pueblos también quedaron mal. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta lo que es en los tipos de socavación, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí. Ya. Vamos a ver, en este caso ya entramos a lo que es la socavación general.
La general dijimos en este caso que era la general. General implica que todo el cauce prácticamente va socavándose. No es una forma uniforme, ¿no? Depende específicamente de la topografía y depende de los suelos que tengamos en todos los cauces. Y depende también por dónde nomás transita el flujo, ¿cierto? Si yo tengo este cauce, ¿no es cierto? Pues ustedes van a ver que de pronto viene así, ¿no? Viene así, y acá un poco más profundo, y así, y viene así. Entonces es una socavación general que habíamos visto inicialmente en gráficos iniciales, ¿no es cierto?, de la clase, ¿no? Entonces esta alturita será menor que esta altura de acá. Entonces, ¿dónde hay más concentración de flujo? Es la parte central. Parte laterales, en este caso margen izquierda y derecha, hay menos concentración de flujo. Consecuentemente, hay una erosión, sí, pero no es tan grande, o el HS no es tan grande como es el HS central. Y estamos hablando de que es aquí sin pila de puente, ¿no? Por si acaso, como natural, como que recién estamos haciendo estudio para qué, para hacer nuestro puente, exactamente. Entonces, esto se refiere en este caso la excavación general, que es el descenso, que dice aquí, descenso generalizado del fondo, ¿sí? Generalizado, donde esto es generalizado. Había los puntuales, ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde era? Exactamente solo en la pila del puente, donde se producía el efecto, en este caso, de turbulencia, ¿no es cierto? Y comenzaba a excavar acá y a colocar materiales en la parte lateral, así, y aquí prácticamente profundizar. Ya, como consecuencia de una mayor capacidad de la corriente, claro, aquí está el nivel, entonces aquí está máximo, aquí está el concentrado más caudal, ¿no es cierto? Sí, ocurre a lo largo, a lo largo del río, no necesariamente que se toma los más con la producción del puente. Esto es una, como se llama en este caso, algo natural, ¿sí? Algo natural. Listo. La más común es debida a la contracción del flujo. ¿Qué es la contracción del flujo? Implica de que, en este caso, pues, el flujo se concentra más en la parte central. Si ustedes pueden, aquí está el flujo, este caudal es pequeñito respecto a todo este caudal. ¿Sí? Es la concentración del flujo. Entonces aquí se concentra más, por tanto aquí más circulación de caudal o más volumen, en este caso de agua, comienza a concentrarse el flujo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Lo que hacían la remoción de material a través del todo o casi todo el ancho del cauce. Por lo que si los métodos de cálculo de excavación general se aplican para la sección de un puente, se está considerando incluido el efecto de la contracción del flujo y no deben aplicarse efectos. Entonces las fórmulas dice que lo que vamos a utilizar son, por ejemplo, para calcular lo que es la socavación general. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen la consultoría, por favor, necesitamos conocer cuál sería el efecto de la socavación de la pila que está con el puente para yo poder proteger. Entonces, hay valores de socavación puntual. En cambio, si hablamos de este caso para hacer un proyecto nuevo, hacer un puente, hablamos de socavación general. Es lo que entregamos nosotros. Y en función de eso, pues el diseñador va a tomar los diferentes valores para su diseño, especialmente la colocación de qué? De las pilas del puente, la colocación de las estructuras de protección, la colocación de la altura del gallo del puente y la luz del puente. ¿Sí? ¿Entiendo? Bueno, la socavación general difiere de la socavación a largo plazo. ¿Sí? De permanente, puesto que al ocurrir durante creciente se considera carácter transitorio cíclico. Ya, esto también habíamos visto, ¿sí? La socavación general implica que cuando yo, en este caso, ¿cuál es la general? Generalmente yo calculo para un caudal máximo de crecida, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy haciendo un estudio, estoy haciendo yo un estudio, me la piden a mí, dicen, muy bien, ingeniero, por favor, necesitamos aquí en este punto, me dan las coordenadas, aquí me dan a mí me dan las coordenadas, eso es lo que me dan. Con las coordenadas yo voy y digo, muy bien, coloco las coordenadas y cuento, este es el río, aquí las coordenadas. Entonces aquí sé que van a hacer el puente acá. Yo, como hidrólogo, simplemente sé que aquí van a hacer el puente. Entonces, ¿qué hago yo? Trazo mi cuenca, ¿sí? ¿Sí? Trazo mi cuenca, ahí voy a hacer. Entonces, si yo fuera más, este punto está ya ubicado el sitio, ¿no? Pero si yo fuera parte del gran proyecto, ¿qué pasaría? Entonces, primero hiciera la parte inicial, el estudio geomorfológico del cauce del río, en este punto, específicamente aquí, cordadas hacia aguas de arriba, yo que sé, unos 500 metros hacia aguas de abajo. Pues hago el estudio de la geomorfología. Ustedes ya saben, ¿cómo lo hacemos? En función de fotografía aérea. Nos ayuda mucho a definir cómo estaba el río antes y cómo está después. Eso sí tenemos, pues, al final. Podemos tener la fotografía hace 20 años, ya, sí, yo sé que es un periodo muy corto, pero nos ayuda a tener una idea de cómo está esa parte de acá. Entonces hago mi estudio, el informe geomorfológico. Luego de eso,
En función de eso, pues ubico en este caso el punto y luego trazo mi cuenca y hago, determino lo que son los Q máximos. Los Q máximos. Entonces, en este momento, digo, Q máximos, ¿para qué recurrencia me piden? Yo que sé, 500 años. Ah, ya, 500. Trabajo para 500 años y con esto voy a trabajar, ¿ya? Y con este caudal máximo genero, calculo qué, calculo en este caso, me levanto los perfiles transversales en estos sitios de aquí, me levanto, y con eso me levanto con esto y con eso hago transitar este caudal de 500 años que calcule. ¿Y qué hago? Calculo la socavación general. La socavación general. ¿Sí? Entonces, es lo que me está diciendo. La socavación general calculo para qué? Para, en este caso, para diseñar una obra hidráulica que yo voy a implantar, en este caso, en ese punto. Aquí voy a implantar lo que me está diciendo. Entonces, el punto de estudio va a estar en este punto mismo, porque aquí van a implantar el puente, aquí vamos a hacer la boca toma, aquí vamos a hacer la presa, lo que quieras llamarse, lo que nos piden acá, ¿sí? Ya, esto es lo cierto. Pero esto difiere de qué? De la, en este caso, la socavación la, que dice a largo plazo o permanente. ¿Por qué? Porque el río, por lo general, habrá crecida 1, crecida 2, crecida 3, crecida de 5 años, de 10 años, de 20 años, lo que aparezca. Entonces, poco a poco, el cauce, ¿qué pasa? El cauce siempre va a ir erosionando, poquito a poquito. Esto casi será casi imperceptible. Nosotros nos damos cuenta que el cauce siempre estará un poquito más profundo. Entonces, es una relación permanente, ¿sí? En cambio, la general es cuando yo calculo con un dato dado y me interesa saber esa cosa, ¿cierto? ¿Sí? Pues aquí dice, lo que ocurrió durante la creciente se considera carácter transitorio, sí. Estamos hablando de esto, ¿sí? Esperemos que, si estás en clases, pues esperemos que entiendas lo que estoy hablando. Que te va a decir cuando tengas, ya vas a ser tu ingeniero prácticamente, y en el Oriente hay bastante trabajo de esta situación de lo que es socavación en puentes, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ya hemos visto un poco la parte teórica, la parte de las fotografías, y eso es interesante ver también, si bien es cierto, no podemos ir al campo a ver, por ejemplo, ha sido buenazo irnos a ver el puente en Macas, qué pasó, ¿no? En Macas, qué pasó, lo que yo vi la fotografía nada más de la prensa, yo vi pues que el río se fue por un lado del puente, prácticamente se comió la vía y quedamos incomunicados, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, pero al final en esta diapositiva he puesto algunos datos o gráficos que podamos tener cuenta de lo que estamos estudiando. Ya un poco entrando a la parte técnica, técnica, entonces ya vamos a ver en este caso ya las causas de la socavación general. Porque al final lo que nosotros vamos a ver la socavación general, también la puntual vamos a ver, ¿no? Pero lo que nosotros siempre trabajamos inicialmente es en la socavación general, porque esto nos ayuda a definir o hacer obras a futuro, ¿sí? Obras a futuro, exactamente. Ya, puede producir por varias causas. ¿Cuál es el primerito? Aumento del caudal durante las avenidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que avenidas, ¿qué es una avenida? Ya sabemos que es una crecida o un caudal pico. Entonces hablamos de caudales máximos. Entonces nosotros, ya dijimos ayer, hablamos explicado, en función de qué definimos de caudal máximo, ¿no? En función del periodo de retorno, elementos de referencia nos dicen las cosas, para qué periodo de retorno debemos trabajar, ¿sí? Pues con eso, pues trabajamos y vendamos. Ahora, los métodos que yo puedo utilizar para obtener, en este caso, los caudales máximos, ya pues, ya depende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, por lo general no tenemos, nosotros en cualquier punto, digamos, aquí va a pasar la vía, aquí va a pasar. Por favor, necesito acá el estudio, claro, en esta casa. Pero resulta que en este río no hay ninguna estación hidrológica, ¿no? Entonces, ¿cómo genero yo caudales? A través de métodos hidrometeorológicos indirectos, ¿sí? Métodos hidrometeorológicos indirectos yo utilizo y con eso genero los caudales de crecida. ¿Para qué? Porque yo puedo decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no hay estación y entonces no lo puedo hacer. No, señores, nosotros ingenieros podemos todo. Consecuentemente, aplicamos otros métodos que nos aprendido en la universidad y trabajamos y hacemos esto, ¿sí? Exactamente, y calculamos y hacemos todo lo que estamos ahorita aprendiendo. Muy bien. Entonces, lo único que hay que saber es para qué TR nos están pidiendo. Y si no tenemos sabemos del TR, pues nosotros decimos, bien, vamos a terminar el TR asumiendo lo que sea un riesgo, lo que sea, ¿no es cierto? En opción de tabla, lo que quiera. Pero hay que aplicar, hay que justificar el por qué utilizo tal o cual periodo de retorno, consecuentemente tal o cual caudal. ¿De acuerdo? Ya, esa es la una. A. B. Incremento de la pendiente del cauce por alteración del canal. ¿Sí? Miren acá, incremento la pendiente por alteración. ¿Qué dice aquí? Cuando ustedes hacen minería, especialmente en el oriente, ¿qué pasa? Altera el río, altera la pendiente.
altera el cauce, altera la geomorfología, altera el ancho, el largo, digamos el ancho del río. Consecuentemente, la situación es que el agua toma en la línea de máxima pendiente toda la vida, ¿no es cierto? Entonces va, y si es mayor cantidad de agua, pues si te encontró facilidades, pues, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a tomar nuevos rumbos del río, ¿cierto? Algo que ni siquiera estaba en la parte de morfología del río, no estaba, pero por la situación de la intervención del hombre, pues ahora el río ya está en otro lugar, ¿sí? Corte de meandros, por lo general, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer este, eh, con mes de cuando es manejo de cauces, ¿no es cierto? Cuando es manejo de cauces, nosotros vemos esto, así muy bien, vamos, este río está así, así, si viene así, viene así, entonces mejor saben que el río le mando directamente así, ¿sí? Y de pronto decimos esto, ya aprovechamos, el río se va por acá. No es tan cierto, no es tan cierto porque hemos cortado este meandro y algún rato el río pues dice, no, pues parte también es mía, entonces vendrá por acá. Y nos confiamos, pues y al final pues, tenemos grandes problemas, ¿no? Entonces cortamos el meandro que hicimos, aumentamos la pendiente, se dan cuenta directamente, si aquí venía acá, venía la fuerza, de, digamos, la corriente, tenía acá un esfuerzo de fricción por la curvatura y vuelta venía acá y tenía un flujo, en este caso venía de un flujo supercrítico, un flujo subcrítico, ¿no es cierto? Y continuaba para acá. En cambio, aquí hemos hecho un flujo supercrítico, un flujo también supercrítico, pero con una pendiente mayor y una velocidad mayor. Consecuentemente, puede ser que el río incluso vaya por acá, ¿sí? Y hemos alterado. A esto hablamos de lo que es alteración del canal, ¿cierto? Pues no es nomás de cortar meandros, ¿no? Bueno. C. Remoción de sedimentos del flujo por la construcción de una presa o por extracción de materiales de cauce. Es lo que está pasando más en el oriente. Sí, en el oriente y ¿dónde más? Desde en la costa también parece que sí, en la costa. Santo Domingo, por ejemplo. Yo he hecho algunos estudios para lo que es algunas empresas que extraen materiales, ¿no es cierto? Para lo que es lo que es específicamente lo que son las crecidas y especialmente lo que quieren saber es cuánto hay aporte de qué, aporte de sedimentos en el río. ¿Por qué? Porque esos sedimentos ellos toman para qué? Para construcción, ¿no es cierto? Al final, los sedimentos que pueden ser llevados por la cuenca, digamos, del río y todo lo demás. Entonces, todo lo que son limos y todas las cosas que pasa, el agua prácticamente lava, los limos se lleva y deposita en la parte baja y lo que deja es el río que prácticamente va a depositar la aluvial. ¿Cuál es la aluvial? Son la arena, en este caso, que es un material ya no cohesivo, y lo que es el ripio y las rocas, todas esas cosas. Entonces, lo que necesitan saber es ellos, por ejemplo, los estudios que yo he hecho, por favor, necesitamos saber cuál es la cantidad de material que el río acarrea en cada crecido. Yo lo que he calculado es para 20, 10, 5, 10, 25, 50 años, y lo que con esos caudales es ver cuánto se erosiona y cuánto material puede depositar hasta este punto. Entonces ellos tienen más o menos la cantidad de material que llega para poder ellos explotar y poder reinvertir, en este caso, en estas canteras, que en este caso las aluviales, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces ahí extraen el material, pero cuando extraen el material, ¿qué pasa? A veces van más abajo de la línea de equilibrio y al final, ¿qué pasa? Entonces existe en este caso una socavación general, ¿sí? Socavación porque por la extracción del material del cauce del fondo. ¿Sí me entiende? Por lo menos ahí hacían esos estudios que yo entregaba pues, para las mineras, ¿no? Haciendo esos estudios. O sea, se dan cuenta, o sea, no solamente yo les digo, o sea, si son bien aprovechados ustedes, el primer estudio que hagan, les hagan bien y el siguiente, pues tranquilamente van a tener trabajo. Si bien es cierto, ustedes hacen más investigación y yo admiro la universidad, ¿sí? Le quiero a la universidad, pero a veces tenemos que también comer, ¿sí? La investigación, si bien es cierto, nos ayuda muchísimo a entregar el mundo científico, a de pronto seguir nuestros doctorados, a ser docentes, pero pocos llegaremos a ser docentes, llegarán a ser docentes. Los demás trabajarán, en este caso, estos temas, ¿no? Entonces, sí es bueno de que tengamos esto, tomemos en serio, ¿no? Claro, está un estudiante aquí, pero no tomamos en serio las cosas, pues cuando seamos profesionales simplemente ahí estaremos lamentando. Sí, yo también algunas veces, he dicho algunas veces, ¿no? Pues, por ejemplo, les comento, de pronto que ahí está grabado, va a quedar grabado, en la Universidad Central que yo me gradué en cuarto año de universidad, teníamos sanitaria.
En el otro nivel, en otro curso de sanitaria, mismo nivel mío, cuarto, había un profesor que decían el pelado Araujo, y en el caso mío era un profesor que se llamaba, como es bueno, Valencia me parece que era, ¿sí? Ya. Entonces, este tipo de Valencia, puta, prácticamente casi no venía, clases, ¿sí? En cambio, este Araujo les daba, pero súper bien esa vida. Entonces, nosotros, nuestro curso que Perizotes, ¿no es cierto? Uno viene, nos mandaba algún trabajito, alguna cosa, y al final pasamos el año, felices, ¿no? En cambio, los otros pasaron el año y muchos se jalaron, pero era exigente y aprendieron, ¿no? Pero se da el caso de que cuando ya soy profesional, lo que más trabajos había exactamente de sanitario. ¿Y qué tocó hacer? Tocó autoeducar o preguntar a los compañeros y es la pregunta, no es que ahí te ayudo, ahí hay plata. O sea, ven, participa en el proyecto y te vamos a pagar tanto, hasta cuando uno tener conocimiento. ¿Por qué? Porque simplemente no tomamos en cuenta la universidad, decimos, ah, no, pues ya. Así como ustedes ahorita, ¿qué es lo que es? Dicen simplemente, ah, no, pues sí, solamente son preguntas de cuestionario, nomás así, no, no, eso ya le tengo, de pronto está repetido del otro semestre, o de pronto alguna cosa, resolver las diapositivas con ese contexto. Entonces, para eso es facilito, ¿no? Pero la realidad de las cosas en la vida real no es tanto, ¿cierto? Bueno, les comento nada más, muchachos. ¿Sí? O sea, que se van a reír lo que estoy diciendo. Bueno, hoy me río, mañana tendré problema, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto se refiere a esta cosa con el aumento de la socavación? También es por la disminución de la rugosidad del cauce. ¿Qué implica esto? Cuando existe un lavado de materiales, pues prácticamente al llevar todos los materiales a aguas de abajo, ya la corriente queda más lisa, ¿no? Consecuentemente, esto produce mayor erosión en el canal. Y esta socavación es una gestión general, todo el cauce no depende de que exista o no puente o una estructura. Se está hablando en este caso de lo natural, ¿no es cierto? No hay puente, no hay estructura, no hay nada. Estas son las causas de la socavación. Si ustedes pueden ver, la única causa más, la que es natural sería esta, ¿no? Los demás son causas ya con intervención del hombre, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, llamo en este caso, el desarrollo de los diferentes perfiles y socavaciones que han dado en diferentes fechas. He tomado aquí dice niveles de fondo, el cauce del río San Juan, 51 en su relación con los niveles de agua. Esto no es que fue calculado, sino fueron haciendo una historial de batimetría, ¿no es cierto? La batimetría, imagínense ustedes, de 14 aquí, ¿sí? Estaba, pero aquí, perdón, y acá, desde esta fecha que vamos aquí, estaba acá, luego van a otra fecha, pues tenemos al río más acá, luego van a otra fecha, este río más acá y al final acá. ¿Sí dan cuenta? Entonces, todo esto es un proceso que se da en erosivo del canal, en diferentes épocas. Y esto es a través de qué? A través de batimetrías. No es que he aplicado la ecuación, lo he calculado y obtengo en este caso estos perfiles, sino son para determinar exactamente, incluso eso, para ajustar fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo calculo un HS, que sería este caso con esta fórmula, que vamos a ver después, sería en este caso esta HS, no, este HS, tengo que saber si es que, y qué crecida pasó también, por supuesto. Hace la batimetría aquí, pero tengo que saber medir cuál fue el caudal que pasó, pues, para hacer cuál el caudal que pasó y a qué recurrencia perteneció. Porque eso yo puedo hacer, yo sí lo puedo hacer esto, ¿no? ¿Sí? Han escuchado ustedes cuando llueve en Quito, dice, en Quito, digamos, llovió tanto, ¿no es cierto? Sí, no pronostica, sino después la lluvia correspondió a una intensidad de tanto en tantos minutos. Y eso, si se hace un poco más de análisis más estadístico profundo de la meteorología, dice, y eso corresponde a una recurrencia de 25 años. Así dice, ¿no es cierto? Entonces en geología le decimos lo mismo, ¿no? Podemos saber cuál fue el nivel, cuál es el nivel que está y esto, cuál fue el caudal que está, qué pasó. Tenemos acá el nivel, ¿no? El nivel acá, tenemos que ver el nivel y a qué periodo de recurrencia pertenece, ¿no es cierto? Entonces, y eso. Yo puedo saber estas cosas y decir muy bien y ajustar mis fórmulas de HS, ¿para qué? Para saber que sí, con una crecida de esto, sí fue esto, ¿no es cierto? El HS, si fue acá 5 metros, mi HS también debe ser 5 metros o parecido a 5 metros, 450, 420, 480 o 520 o 510. Entonces, por ahí, entonces yo ajusto. Es por eso que los investigadores ponen sus factores, valores tales, ¿para qué?
para que se ajuste a lo que se produce realmente en el cauce, ¿no es cierto? Cuando estemos en digamos, nuestras fórmulas para cálculo de esta situación, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver después qué variables se ocupan acá. Bien, hasta las 8:30 vamos a ver, porque cuando no hay estudiantes, pues bueno, vamos a 8:30 nos retiramos. Bien, continuamos. Como estamos estudiando, entonces en este caso el Zoom, pues continúa, ¿no? No se corta. Bien. Entonces acá ya después de haber visto en este caso, la socavación general, las introducción, por todos los fenómenos que se ha producido, acá vamos a ver unas fórmulas para calcular lo que es la socavación general en los cauces, ¿sí? Socavación general en los cauces. Y el método que dijimos nosotros inicialmente habíamos expuesto, pues, cuál serían los métodos que nosotros utilizamos. Hay diferentes métodos, diferentes autores, ¿no? Ahí me bajé un artículo. Los peruanos también tienen unas fórmulas algo similares a estas que han hecho en Piura, ¿no? Sí. También ya les voy a subir a la plataforma para que lean, ¿no? Estaba leyendo un artículo de estos, de la socavación en general. Habían hecho una investigación. Pues bien, entonces, por lo general, aquí lo que vamos a ver son las fórmulas de socavación general, las más utilizadas que utilizamos nosotros en el país. Ustedes van a la mayor cantidad de estudios para lo que se hace en el MOV, prácticamente son utilizadas estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, Leibniz y masa en ese caso. Entonces, estas fórmulas son fórmulas rusas acopladas por masa, al final, ¿no es cierto? En general son las siguientes. ¿De qué hablamos? Miren ustedes, aquí hablamos para suelos granulares. Estos suelos granulares también, ¿cómo se llama y cómo se llamaba? Estás en clase, ¿no? Estás en clase, ¿no? Bueno, no está en clase. Solo está aprendido. También se llama suelos granulares, son los suelos, en este caso, suelos no cohesivos. También se llama suelos no cohesivos. ¿Sí? Suelos no cohesivos. Y aquí está en función, mire, IS, ¿qué es? El IS es, en este caso, la altura de socavación. ¿Sí? Está en función de qué? El factor alfa, el I sub 0, que sería en este caso el calado inicial, ¿cierto? El diámetro medio del material, ¿sí? Por beta y por este factor, este parámetro que estamos viendo acá, ¿sí? Ya. Y esto 1 más z. Entonces, cada uno de los parámetros tiene sus significados, ¿no? Entonces pueden ver, aquí tenemos el parámetro que ingresa en la fórmula y las constantes que tenemos acá, ya les dije, las constantes son ¿qué? Son valores que pone el autor para ajustar lo que se observó en campo. Con ese ajuste lo que se observó en campo y tenemos nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Sí, pero esta fórmula está más utilizada y la que más concuerda para son estudios de socavación, de suelos granulares. Entonces, vean. Entonces, alfa, ¿qué es? Alfa va a ser igual, está en función de ¿qué? Aquí entra el caudal diseño. Acá entraba solo el diámetro y otros factores más, pero aquí ya entra el caudal diseño. Ese caudal diseño exactamente es el caudal máximo que se da en un cauce, en un río, ¿no? ¿Sí? Ya. Eso está referido a un periodo de retorno, ¿no? Yo siempre insisto en eso porque no es el caudal medio, no es el caudal mínimo, no es nada, sino es un caudal máximo a este periodo, un periodo de retorno, ¿sí? HM es la altura media, en este caso. Aquí hablamos de la altura inicial, la altura media. B, E y U. Eso también son factores de qué? Son factores, vamos a ver de qué se trata. Son factores de frecuencia, ¿sí? En este caso. Eso estamos para suelos, en este caso, suelos no cohesivos o granulares. Y estamos aquí para suelos ¿qué? Para suelos cohesivos, ¿sí? Suelos cohesivos. O también aquí hablamos cuáles son. Suelos cohesivos son las arcillas, los limos, ¿no es cierto? Que están bien compactos y son duros prácticamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y también hablaba, ¿se acuerdan ustedes que arriba decíamos, incluso los materiales son tan duros de pronto el lecho del cauce que también podemos llegar a material rocoso, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Y cimentar sobre roca es mejor, ¿no? Sí, es sencillo, ¿no? Sobre roca es mejor. Entonces el IS en este caso, la altura de socavación va a ser igual, ¿sí? También tenemos, miren, similar, ¿sí? El alfa, que sería este valor de alfa de acá, y el sub 0 es el mismo, 0,68, hasta acá 60, acá ya no trabaja en función del diámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando es material diámetro muy fino ya no hablamos de diámetro, y aquí hay el concepto de propiedades físicas, ¿se acuerdan? Sí, decíamos que
a partir de 0.064 hacia arriba hasta considerar como materiales granulares y podemos tamizar y tener los diámetros. Y a partir de eso hacia abajo, en cambio, que trabajamos con las propiedades físicas como son las peso específico o los sedimentos. Entonces aquí concuerda lo que hemos venido viendo, ¿sí? En beta, y en este caso este otro factor que vamos a ver después qué significa cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, lo que hemos venido aprendiendo, pues estamos acá ya utilizando prácticamente, ¿no es cierto? Bien. Aquí tenemos el significado de estas fórmulas, en este caso de los parámetros de la fórmula, ¿no es cierto? Pues, ¿qué decíamos? IS, yo decía la socavación, o también se llama desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el fondo erosionado, ¿sí? Es el IS. El H sub 0, que es desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el nivel de fondo original del medio medido antes de la avenida, ¿sí? Ya, el Y sub S y Y sub 0 que se mide en cada sección vertical donde se desea acá. Entonces, poco vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Tenemos sería este es el, así, ¿no es cierto? Dice desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el fondo erosionado. Entonces, en este caso, sería en este caso acá, ¿no? Y vamos a explicar esto, sería aquí. Entonces, sería el Y sub S. El nivel del agua y el fondo erosionado sería este valor, sería el Y sub S. ¿Sí? Ya, el H sub 0 dice desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el nivel del fondo original. Entonces, en este caso, vamos a hacer, este sería el H sub 0, en este caso. Entonces, ustedes pueden ver, esto tenemos que ir tomando en cuenta, saber qué significa, para qué. Cuando nosotros hacemos la topografía o la batimetría, estamos levantando el perfil original, el perfil actual, ¿sí? Después, para calcular, en este caso, para saber cuál es el valor final, y aquí ya trabajaríamos en cotas, esta cota menos esta cota, o sea, tenemos que saber esta, pues, así, ¿sí? Ya. El Y sub S y Y sub 0 se mide en cada sección vertical. Claro, cada sección vertical, en este caso vamos a medir aquí, vamos a medir acá, todas esas cosas van midiendo, poco a poco van midiendo. Sí, al final, en donde hacemos la batimetría, vamos a determinar en este caso cada punto, cuánto se socava, cuánto ingresa, cuánto no se socava, ¿no es cierto? Es lo que pasa. El Y sub M no es más que el tirante medio en este caso, pues el tirante medio sería este caso acá, ¿no es cierto? El Y sub M, ¿no es cierto? Aquí sería el Y sub M, es este. El Y sub M, así también, ¿se acuerdan ustedes que teníamos en este caso esta, ¿no? El ancho hidráulico, ¿se acuerdan ustedes? Aquí también tenemos el ancho hidráulico, también aquí tenemos el tirante medio hidráulico, en este caso, medidos de la superficie del agua, al pasar la avenida y el fondo original. Entonces aquí estamos hasta el fondo original, que estamos aquí, justo el Y sub M. Aquí, ¿sí? Aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Pasar la avenida del fondo y original tiende a dividir el área hidráulica entre el ancho. Bueno, es similar a esto que es, ¿cómo se obtiene? Al dividir el área hidráulica, ¿no es cierto? O sea, la área hidráulica dice dividir el área hidráulica entre el ancho de la superficie BE. Entonces, el ancho de superficie en este caso es el BE. Este es el BE. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Que dice que el IM, medimos que el IM va a ser igual a ¿qué dice? ¿A qué dice? Dividir el área hidráulica, entonces el área total, en este caso la hidráulica de que el cauce, este cauce, dividido para cuánto, dividido para, en este caso, para el BE, que sería el ancho hidráulico. Exactamente, ya tenemos el valor de IM, en este caso, en el caso de la fórmula que necesitamos este valor. Pues miren ustedes, para eso tenemos que tener exactamente que, también tenemos que tener los valores de la topografía o la batimetría en este caso, ¿no es cierto? Ya. Ancho libre, WE, ¿no es cierto? WE. La W es el ancho libre de la superficie presentada de la avenida. ¿Qué quieres con esto? Si bien es cierto, muchos dirían que el BE va a ser igual a W, pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque simplemente cuando yo tengo esto, la avenida que viene puede ser que la avenida venga por acá, ¿sí? Entonces, la avenida llegó hasta el punto acá y está acá. Entonces, este vendría a ser este caso referente a la avenida máxima que pasó. En este caso, el WE. ¿Sí? Es el WE, ¿ya? Y el gasto de diseño, en este caso, ¿cuál sería? Es el caudal máximo que se refiere a un periodo de retorno dado. ¿Sí? Un periodo de retorno dado es el caudal máximo. Exactamente, es el caudal de diseño. Ya. DM, diámetro medio. Si el material de fondo es friccionante, ¿sí? DM.
¿Qué quiere decir friccionante? Quiere decir que el material es no cohesivo, ¿no es cierto? Friccionante quiere decir que se friccionan entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles se friccionan entre sí? Son los materiales, en este caso los granulares, ¿no es cierto? O los no cohesivos. Pues por eso yo aquí lo que hago es tomar la muestra, llevarme al laboratorio y sacarme, en este caso, la curva granulométrica y sacar, en este caso, el D medio. Sí, sencillo, ¿no? D medio, que nos da especialmente lo que es el laboratorio de sedimentos. Luego, aquí está de todo, ¿no? En este caso hablamos para lo que es la fórmula para material no cohesivo y aquí también sería para lo que es material cohesivo, ¿no? Cohesivo, en este caso, para que necesitamos cuando la fórmula que dice acá, aquí dice específicamente, mire, aquí está el cohesivo, ¿sí? Y acá es no cohesivo. Entonces, en cohesivo, no cohesivo utilizamos diámetro y acá en cohesivo utilizamos el peso específico. Y pues, por si acaso pedimos también el peso específico, ¿no es cierto? Porque él nos va a decir, el laboratorista va a decir, este es un material cohesivo, no cohesivo, el peso específico, todo nos va a dar, todo nos da, así como les indiqué la primera parte en propiedades de los sedimentos, cuando les dije, miren ustedes, aquí está la curva granulométrica y aquí están todos los valores que nosotros solicitamos para hacer nuestros estudios. ¿Sí? Muy bien. Es el P específico, ¿no es cierto? El P específico, en este caso, peso volumétrico, si el material es cohesivo. ¿Sí? Ya. Es cohesivo, las orillas, ¿no es cierto? Clarito está clarito. Que vamos a probar físicas, directamente. Ya, X y Y, estas son exponentes de caso de, en función del diámetro medio o del P específico. Diámetro medio sería que es material no cohesivo y P específico es material cohesivo. Según el material de fondo ya tenemos las tablas. Entonces aquí ya tenemos tablas que vamos a utilizar. Antes utilizamos Abaco, vamos a hacer tablas, ¿sí? Vamos a ver cómo se utiliza y cuando calculamos vamos a utilizar con esta parte de acá. Y este factor, este parámetro que, bueno, no recuerdo el nombre, cómo es el nombre, tal vez ustedes lo saben, pero bueno, yo le llamo parámetro, ¿no es cierto? Coeficiente que depende de la concentración del material transportado de suspensión. También esto está en función de qué. Hablamos de la tabla 4.4, que vamos a ver que tenemos acá. ¿Sí? En la tablita ahí. Entonces, miren este factor, ¿no? Y el beta es que es el coeficiente que depende del periodo de retorno. Mira, aquí estamos en la unidad de periodo de retorno. ¿Sí? Entonces, este sería prácticamente, es un coeficiente de qué? Es un coeficiente de frecuencia, en este caso. También se llama, ¿no es cierto? Probabilidad después de ocurrencia también se llama coeficiente de frecuencia, que depende de qué? Del periodo de retorno. Miren acá. Entonces, aquí ya tenemos el dato, en este caso, ¿de qué? Del caudal, ¿no es cierto? Aquí dice el caudal, que sería este caudal máximo, y hablamos del periodo de retorno, ¿sí? Entonces, aquí está lo que acabo de decir, lo que venía explicando exactamente aquí en la fórmula, ¿no? Y el mu, en este caso, el coeficiente que depende de la contracción del cauce. Contracción del cauce dependiendo cómo, si el cauce pues está así, de pronto se contrae más y viene por acá así, y este cauce pues viene así, se contrae y viene por acá así, y viene otra vez así, ¿sí? Entonces, esa es que estoy haciendo acá, entonces depende del coeficiente de contracción, en este caso, que es el mu. Y vamos a ver el mu cuánto vale específicamente acá. Tabla 4. ¿Sí? Bien, entonces vamos a quedar ahí, ya que no hay muchos estudiantes, la próxima clase pues hemos avanzado bastante, pues en este caso el tema nos va a ayudar muchísimo para pues, los que asisten. A ver, les voy a dar las notas, ¿no? En este momento les voy a dar las notas, ¿sí? Para que vean, porque yo ya voy a pasar las notas, el día de mañana paso las notas. Exactamente. Entonces ahorita les voy a dar las notas para que tengan, pues ya voy a pasar las notas, de pasar asistencia ya pasé, y voy a pasar notas en este modo. Sí, pues mañana les paso notas simplemente. Bien, vamos a sacar las notas. A ver, vamos a ver, mejor así. Aquí está. Ya. A ver, las notas del primer trimestre es de esta, ¿no es cierto? Lamentablemente me olvidé de pasar, ¿no? Ya debía pasar, pero igual asistencia pasé. Lo que pasa es que no he pasado porque tenía que indicar las notas. A ver, si estás ahí, pues vas a estudiar tu nota. A ver, Cintia, Daniela, Gabriel, digamos, Cintia, Daniela, Alviar, tiene al final, el primer porcentaje tiene 9,4 sobre 10, ¿sí? El primer periodo.
Aquí hablamos específicamente lo que es las evaluaciones semanales y lo que es el parcial y el total. 9,4 sobre 10. Gabriel Estefanía tiene 9,3 sobre 10. ¿Sí? Carla Isaeles, ¿no? Tiene 7,4 sobre 10. Jocelyn Ives Pastunia tiene 7,6 sobre 10 y Pablo tiene 9,6 sobre 10. Exactamente, esas son las notas que voy a pasar el día de mañana. Entonces, con esto, pues cualquier cosa, ustedes me escriben el video, me llaman o lo que sea, para yo pasar el día de mañana notas ya directamente del primer parcial, ¿cierto? Primer periodo parcial, ¿no? Así, ¿no? Bien, señores, entonces hasta aquí vamos a quedar y nos vemos el día martes. Hasta luego, si están ahí. Chao.